Y bueno, pues hoy tenemos algo muy, muy, muy especial. ¿Se acuerdan? Estamos viendo la serie de… Qué bonito, corito y toda la onda. Sí, estamos viendo, y hoy es el cierre de nuestra serie, de hecho. Hemos pasado todo el mes de enero hablando de esto y creo que ha sido de muchísima bendición, ha sido un tiempo increíble. Y hoy tenemos algo muy especial porque no solo me van a escuchar a mí, de hecho casi no me van a escuchar a mí, sino que vamos a escuchar un poco de personas aquí de casa, de nuestra familia, que tienen algo que compartir con nosotros. Entonces, vamos a darles mucho ánimo, porque yo sé que toma mucha valentía poder subir aquí y a platicar. Y bueno, mis primeros dos invitados son Eric y Diana. Entonces, si pueden subir, por favor. Nada más lo voy a hacer un poquito más así para que puedan verlo. Sí, muchas felicidades por tomar este desafío. Gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Y bueno, los invitamos a platicar con nosotros el día de hoy porque sabemos que los dos tienen, bueno, cada uno tiene una historia de cómo Dios los ha cambiado, cómo los ha transformado, cómo los ha estado llevando hacia la perfección. Y queremos escuchar un poco de eso. Entonces, pues, ¿cómo te ha llevado hasta dónde estás el día de hoy? Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Quién es el valiente? Las damas primero. Bueno, Diana, puedes darnos un resumen, un poquito de cómo te ha cambiado Dios. ¿En qué forma te ha cambiado? Bueno, pues ha sido un caminar pues ya un poquito largo, desde que tuve como mi primer encuentro con Dios y pues han sido como momentos muy diferentes, ¿no? Y pues debo confesarles, ¿no? O platicarles que llegó un momento de mi vida en el que pensé que con lo que había aprendido y que pues como que con las herramientas que Dios me había dado era suficiente y que pues que a lo mejor no necesitaba ya el congregarme en una iglesia, estar cerca de mis hermanos y empecé a caminar como que sola, ¿no? Y pues todo eso trajo como consecuencias y en algún momento pues terminé regresando, ¿no? A los pies de Dios porque evidentemente no iba a poder sola. Y pues desde ese momento han venido como muchos cambios en mi vida y en mi matrimonio sobre todo. Bueno, cuando yo llegué cuando yo conocí a Cristo, pues solo me congregaba yo y fui animando a mis papás a acercarse a la iglesia y estaban muy renuentes, más mi papá que mi mamá. Pero al final Dios hace, ¿no? Hace la obra y pues al final ellos ya estaban aquí y yo ya no estaba, ¿no? Y pues pues lo mismo con mi esposo, ¿no? Yo cuando lo conocí no pues él no era cristiano, y pues justamente caminábamos por separado, ¿no? En ese sentido espiritual y por eso digo que ahí ha sido como el gran cambio, ¿no? Que ahora estamos juntos, pues ya de la mano de Dios. Sí. ¿Y cómo fue que tú te uniste a esta historia, Eric? ¿Cómo llegaste tú? ¿Cómo es que Dios te ha transformado en este proceso? Pues puedo decir que en el plano personal comenzó conmigo pues con pequeños cambios en mi actitud, en la forma de platicar con los demás, en cómo veía a las personas que me rodeaban, porque pues tengo que reconocer, y lo reconocí en mi grupo pequeño, la ira que yo no sabía manejar, pues de alguna manera brotaba y siempre terminaba explotando de la peor manera, y creo que me di cuenta que pues no era por ahí. En junio de este año, bueno, del 2019, pues llegué aquí por problemas que
pensé que no iban a tener solución. Yo vine en primer lugar porque quería mi matrimonio pues en paz, camináramos juntos de la mano y como dice la palabra, no como un cordón de 3 hilos. Y pues ahora hemos notado muchos cambios. Yo comencé a cambiar mi actitud. Sé que no es de un día para otro, que vamos tropezando y que todos los días son pruebas, pero pues como decía el gen de Oasis y como vamos viendo ahorita es ir hacia la perfección. ¿Y qué es eso? Pues ir mejorando. No se trata de ser perfectos, sino ir mejorando, tener excelencia. Y creo que el estar rodeado de tantas personas que conocen de la palabra y te den consejos, creo que ha sido lo que más me ha ayudado, porque, bueno, a lo mejor parece comercial, pero no. Se los digo por experiencia propia, si pueden acercarse a un grupo pequeño, háganlo. Si tienen tiempo, háganlo, porque así fue como yo llegué aquí y como empecé a conocer de Dios. Mis compañeros de grupo pequeño pues me dieron muchos consejos, directa o indirectamente, pues Dios les habla, ¿no? No te dicen directamente, este consejo es para ti, pero durante la plática del grupo pues Dios te habla y de alguna forma en algún versículo o en alguna frase de uno de los compañeros les va a dejar algo que les va a ayudar para su lucha, ya sea para una pelea que estén teniendo o para algo que no han sanado en su corazón todavía. Yo pues los animaría. Y en cuanto a mi matrimonio, Dios nos ha traído ahorita muchas bendiciones, hemos pues estado mucho más unidos, como dice Diana. Yo llegué al grupo pequeño, pero después ya empecé a venir a la iglesia los sábados. He tratado de comprometerme un poco más y cuando se puede, pues aquí estamos ayudando a la iglesia y pues siempre que tenemos, como dice Bob, la opción de ir a otro lado o venir a la iglesia, pues venimos a la iglesia, ¿no? Tratamos de no faltar y no fallar. Gracias, chicos, sí. Y creo que pues lo que escuché de cada una de sus historias, Dios ha estado trabajando cosas como en lo personal y juntos como matrimonio, ¿no? Qué padre. Y en este proceso, que lo que estuvo trabajando, Eric, tú mencionaste específicamente esto de la ira, que sé cómo es eso. Pues cuéntenme un poquito del proceso, o sea, mencionaste, no fue fácil, ¿no? No es de un día para el otro. ¿Cómo ha sido este caminar? Ok. Pues, como les mencionaba, la ira ha sido pues algo de lo que me ha atacado siempre, ha sido como, obviamente no es la única bestia con la que tengo que luchar, pero ha sido una de las mayores. He tratado de manejarlo diario, hablando con mi esposa, escuchando alabanzas en mi camino, porque pues no pasa que se te atraviese un carro y tú ya te enojaste y quieres aventarle el carro también. Y pues de alguna forma ya creo que el conocer un poco más de Dios te ayuda de alguna u otra forma. Hace 2 años hace año y medio más o menos, perdí a uno de mis hermanos. A él lo asesinaron de un balazo, entonces pues en ese momento la ira estalló. Yo no conocía de Dios y decía, pues pasan muchas cosas por tu cabeza, muchos malos pensamientos. Entonces, pues ahora ya que lo entiendo, ya que sé un poco más de la palabra, pues ya me pienso que todo pasa por algo, que todo tiene un fin, que debemos perdonar y que debemos querer a las otras personas, ¿no? Debemos amarnos los unos a los otros y pues a final de cuentas Dios es quien se encarga de construir nuestro camino y llevarnos de su mano. ¿Tienes algo que agregar ahí? ¿No? Pues yo, confirmo lo que dice mi esposo, ¿no? Que antes de
de Cristo, o antes de centrar nuestro matrimonio en Dios, pues vivíamos como algo muy diferente, ¿no? Pues sí, luchábamos con muchas cosas. De hecho, yo regresé a la iglesia cuando estábamos separados, y pues la verdad es que yo ni siquiera quería el consejo de Dios, ¿no? Yo decía, no, porque sé lo que me va a pedir y yo no quiero, ¿no? Entonces yo decía, no, 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 y me acuerdo que mi mamá me decía, pues pregúntale a Dios qué tienes que hacer y Él es el que te va a aconsejar mejor, porque el mundo dice una cosa y todos tienen una opinión, ¿no? Pero Dios es el único que nos puede decir qué es lo que realmente nos conviene. Y en esos momentos, pues escuché, ¿no? Porque ya estaba como, sin armas y Dios me decía muy claramente en su palabra que tenía que perdonar, y que tenía que obedecer, ¿no? Era como muy claro en la palabra, o sea, ni siquiera tuve que acudir con nadie más, sino en la intimidad con Dios y con mi Biblia en mano, hablar con Él. Y Él me decía, obedece y perdona, ¿no? Y al mismo tiempo, aunque mi esposo y yo estábamos separados, yo creo que estábamos viviendo ese proceso, cada uno por su lado. Él venía a su grupo pequeño y yo regresé pues a mi relación con Dios. Y cuando regresamos, pues la respuesta de Dios fue como inmediata, ¿no? Tenemos más de 2 años de casados y estábamos buscando un bebé, ¿no? Llevábamos ya más de 1 año esperando la respuesta y pues no llegaba. Y regresamos, nuestro matrimonio caminando juntos con Dios, y al segundo mes ya estaba embarazada, ¿no? Y pues Dios nos bendijo con ese hijo que le pedíamos, y creo que esa fue su respuesta, ¿no? Obedece y la obediencia trae bendición. Entonces, porque no nos lo pide por come on, ¿no? Sino porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y definitivamente, pues ha sido pues algo muy padre, ¿no? Un crecimiento, pues como dices, en lo personal, en nuestra relación con Dios y en nuestro matrimonio, que se ha visto súper bendecido y súper fortalecido, y pues todo gracias a Él, ¿no? Wow, qué increíbles historias. Gracias por compartir. Y yo sé que cuando dice la Biblia, el que empezó una buena obra en ti es fiel para completarla, ¿no? Y creo que estamos viendo esto, pero ¿ustedes creen que Él ya terminó de trabajar y ya llegaron a la perfección en esas áreas? Se vale decir que no. Pues la idea es esa, pero sabemos que no, que es una Ajá. lucha constante, es una lucha día con día, que siempre vamos a tener pruebas, vamos a tener tropiezos, pero no se trata de quedarnos ahí como pues esperando, ¿no? Que a ver qué pasa. Pues se trata de aprender de ello, levantarnos y seguir adelante. Obviamente no se trata de tropezar y tropezar y tropezar y tropezar y pedir perdón, no, sino se trata de tropezar cada vez menos hasta que pues caminemos de la mano de Dios, ¿no? Si lo hacemos de esa forma, pues va a ser mucho más fácil nuestro andar y pues va a ser mucho más fácil tener un camino, si no perfecto, tal vez lo más acercado, aunque sería lo ideal. Creo que pues todos los días vamos a tener una lucha, ¿no? Y solo de su mano pues vamos a poder continuar en pie y tropezar menos. Totalmente de acuerdo. Creo que estarían de acuerdo. Si miran atrás, definitivamente están muchísimo más adelante de donde estaban, ¿no? Pero todavía hay un camino que recorrer. Pues
todos estamos en lo mismo. Y para terminar, pues, rapidísimo, ustedes que ya pasaron algunas de estas cosas y ya van un poquito más adelante, ¿hay algún consejo práctico que podrían darle a la iglesia? Tal vez alguien está pasando por algo similar, que podrían ayudarles con eso. Bueno, pues yo creo que pues que permanezcan en la iglesia, ¿no? Porque cuando nos vamos como solos, como ovejitas perdidas, pues es muy fácil, ¿no? Perdernos, lastimarnos, y cuando estamos en la iglesia, pues tenemos gente orando por nosotros, apoyándonos, aconsejándonos sabiamente, ¿no? Y pues que Dios es muy claro en su palabra y que es la mejor forma que tenemos de comunicarnos con ellos, ¿no? Con Él a través de su palabra. Él contesta de una manera muy clara, muy, muy clara, como sin que puedas equivocarte, y pues eso y obedecer, ¿no? Aunque implique que sea complicado y que tengamos que renunciar a nuestro orgullo, a muchas cosas que nos tienen como atadas, ¿no? Atados, y tenemos que decir, ok, lo dejo porque te voy a obedecer, ¿no? Y pues sería eso de mi parte. Sí, gracias. Perfecto. Eric. Pues yo ya me adelanté un poquito hace rato y les di el consejo de acercarse a un grupo pequeño. Ese es uno de los consejos que les puedo dar. Otro es que aprendan a perdonar, y que si alguien les extiende su mano, pues tómenla. Si lo hacen para su bien y pues de alguna forma los acercan a Dios, pues mucho mejor. Tomen las oportunidades que les da la vida, el camino que les da Dios, recórranlo con Él, recórranlo de su mano y todo va a ser mucho más fácil. Así sean muchas pruebas las que hay, porque no les garantizo yo en mi experiencia que va a ser todo perfecto, ¿no? Pero sí les puedo decir que va a ser mucho más fácil. Luchar y caminar de su mano les va a ayudar muchísimo. Seguramente van a sufrir, van a tratar de luchar todos los días, pero con su mano de verdad es muy sencillo. Va a doler en algún momento, pero de alguna forma ese dolor se va a transformar para bien. Y pues creo que también orar todos los días es otro consejo que les puedo dar. Así sea un versículo, así sea platicar con su pareja de lo que, bueno, es que en nuestro caso tenemos instalada la Biblia, entonces todos los días nos llegan versículos, platicamos a veces de ello, platicamos del grupo pequeño. Oren cada quien por su lado, y si pueden juntos, si están en pareja o con algún hijo o algún primo, sobrino, con alguien que tenga un problema en estos momentos, pues háganlo y ayúdenlo también. Muchísimas gracias, chicos. Sí, de verdad, gracias por compartir eso con nosotros. Gracias por sus consejos. Sí, está bien. Y pues, qué emocionante de verdad ver y escuchar su historia y ver el fruto de esa historia. Ya quiero conocer a ese bebé. Y lo increíble que Dios está haciendo. Bueno, esto no ha terminado, tenemos otros dos invitados muy especiales, entonces voy a pedir que Daisy y Susi pasen. Un aplauso, por favor. Chicas, bienvenidas. Aquí están los micrófonos. ¿Están prendidos? ¿Hay una lucecita verde? Sí. Ese no. Eso, muy bien. Ay. Pues de igual manera, chicas, muchísimas gracias por hacer esto. Sé que da miedo a veces, pero es tan increíble poder escuchar lo que está pasando en las vidas de los otros. Y a veces, pues, en los 5 minutos que estamos corriendo, despidiéndonos, no nos da tiempo de escuchar todo esto, ¿no? Pero
Pues sí, voy a hacerles preguntas similares, que quisiera escuchar un poquito acerca de cómo el Señor ha cambiado y transformado sus vidas, en qué áreas los ha llevado hacia la perfección. Entonces, no sé, ¿quién quiere empezar? ¿Quién es la valiente? Híjole, yo no venía preparada, ¿verdad? Pero me traje mi acordeón, me traje mis Kleenex. Perfecto, estamos listas. Esto luego se pone intenso y yo soy muy chillona, de verdad. Bueno, pues buenas noches a todos. Y bueno, cuando yo llegué a este lugar, hace 4 años, ya ven, ¿por qué les digo que traigo mis Kleenex? Yo venía con mucha necesidad. Perdón. Mi mamá estaba muy enferma del corazón y yo le pedí a Dios mucho que me diera una respuesta. Yo ya no la quería ver mal, yo la quería ver bien. Y su respuesta que me dio Él fue llevársela. Yo no entendí en ese momento cuál era el propósito y cuál era el objetivo de por qué se llevaba a mi mamá. Pero gracias a Dios y a este lugar, encontré mucha gente que me dio palabras, me dio un abrazo, me dio mucho cariño. Y por eso permanecí aquí. Aquí me sentí cobijada, me sentí arropada, me sentí muy querida. Pero después, con el transcurso del tiempo, yo volteé a todos lados y yo veía a mucha gente con su familia. Ay, muchas gracias. Entonces yo me di cuenta que yo venía sola, solamente con mi hija. Mi hija se subía o se iba a su clase y yo me quedaba sola. Cuando el pastor decía, dense un abrazo familiar, yo volteaba a los lados y decía, ups. Mucha gente trató de cobijarme y de adoptarme. De verdad, eso lo agradezco muchísimo de este lugar. Pero yo le dije a Dios que me diera esa capacidad y que me diera pues las herramientas necesarias para traer a mi familia, a mi esposo. Y yo oraba todos los días y yo hacía todo lo posible por ser una buena persona, ¿no? Como decía en ese día de ¿qué haces tú para ser maduro? ¿O qué piensas que tienes que hacer tú para que ser una persona madura? Y yo decía, Señor, dame esa capacidad para yo poder ser una persona madura y ser una persona inteligente, que tenga buenas acciones para que pueda traer a mi familia a este lugar. Yo oraba y le pedía mucho a Dios. Vine a un grupo pequeño con unas mujeres encantadoras que me enseñaron, me abrieron un poco el camino, me aclararon muchas cosas. Entonces, una vez en una prédica que dio nuestro pastor Bob, él dijo, una mujer necia destruye y una mujer inteligente edifica. Entonces yo dije, me cayó el 20 y dije, entonces la que tiene que cambiar soy yo, no mi esposo. Entonces dije, la que tiene que dar un buen testimonio soy yo, no la demás gente. Dije, entonces tengo que empezar por mí, tengo que empezar yo a cambiar mi ira, porque a pesar de que me ven sonriente y me ven que me río de todo y que lloro de todo, también tengo mi carácter y a veces eso decían, ¿cómo? Si vas a la iglesia y es… Entonces, en ese momento dije, soy yo la que tengo que cambiar. En ese momento me di cuenta que esas palabras que Bob había dicho en ese momento era la clave para que yo atrajera a las personas que amo. Mi esposo se congrega, mi esposo ya se bautizó, viene mi suegra con nosotros, iban a venir mi padre y mis hermanas, por un contratiempo no pudieron, pero bueno, yo sé que los tiempos de Dios son perfectos y que en mí sigue ese camino, ese proceso hacia la perfección.
sé que no ha terminado, sé que no ha concluido, sé que sigo en ese proceso y sé que Él me va a llevar a donde Él quiere y espero que a la perfección. Y pues, no, y pues ese es mi testimonio. Muchísimas gracias por compartir. Increíble. Y tú, Daisy, cuéntanos un poquito de las áreas en las que Dios te ha transformado y perfeccionado. Bueno, sí tengo poco de congregarme aquí, 1 año. Llegué aquí por una amiga, Diana y su mamá. Me insistía mucho en ir a un grupo pequeño. Nuestros niños van en la misma escuela y saliendo me decía, oye, es que vengo de un grupo pequeño. ¿Y qué haces ahí? Estudiamos la Biblia y deberías de asistir. Ah, sí, claro. Y al día siguiente, cada viernes me decía lo mismo. Entonces llegó un momento en que dije, ok, ya voy a ir, ya para que no me esté molestando. Realmente así lo pensé, voy a asistir a ver qué pasa. Yo vengo de una familia católica en donde yo conocía de Dios y de Cristo, pero lo conocía como una imagen, ¿no? Yo conocía a un Dios muerto, a un Cristo muerto. Yo no sentía a Cristo como mi amigo, no sentía su presencia en mi hogar, en mi familia, en mi corazón. Cuando me empecé a acercar a mi grupo pequeño, conocí a mujeres con testimonios impactantes, ¿no? Y eso me hizo reflexionar mucho de mi vida, en cuestión de que pues yo pensaba que tener un problema con mi esposo era para mí, cosa muy grave, ¿no? Y al escuchar los testimonios de mis hermanas, dije, o sea, te estás ahogando en un vaso, ¿no? Eso no es tan importante, no es importante tener a lo mejor un lujo, eso no es importante, te estás perdiendo, te alejaste demasiado. Conforme empecé a asistir los viernes, pero había días que no iba, ¿no? Lo tomaba como, un viernes sí, otro no. Pero sucedió con mi esposo tuve problemas un poco fuertes. Yo tengo 16 años de vivir con él y siempre habíamos estado bien, pero él empezó a conocer personas que creían en brujerías, en cosas malas, y esa energía empezó a entrar a mi hogar y se empezó a apoderar de él y de la paz de mi casa. Entonces fue ahí donde dije, no, o sea, yo no puedo permitir que él tenga más poder sobre mi hogar. Yo estoy empezando a congregarme bueno, en mi grupo pequeño, porque todavía no asistía como tal a la iglesia. Y conocer la palabra me hizo crecer mucho, fortalecerme mucho y conocer a un Dios vivo. Eso fue lo que a mí me impactó, ¿no? Entonces, como dice mi hermana, ¿no? Al yo cambiar mi actitud, al no llegar y reclamarle a mi esposo, oye tú, o señalarlo, y yo hacer ese cambio de tener más paciencia, porque Cristo es paciente, Dios es paciente con nosotros, de la forma en la que Él hablaba a las personas, nunca se alteró, y yo aprendí mucho. Al yo tener ese cambio, mi esposo cambió, ¿no? Y yo llegaba y le compartía, mira, hoy vi esto, hablamos de tal versículo, mira qué piensas. Ya vi como que le empezaba a interesar, ¿no? Entonces, pues yo ya no dejé de faltar a mi grupo pequeño. Y ahorita no lo veo como una obligación, es algo que a mí me llena. Asistir, compartir, un café con
con mis hermanas, sus experiencias, de yo en algún momento llego con una angustia, con un dolor y se los expreso y para mí es tan, me llena tanto y pues ahorita pues yo estoy orando y para que mi esposo también se acerque más, porque pues él también regresó, empieza a creer más en Dios. Yo tengo mucha fe y sé que sus tiempos de Dios son perfectos y Él sabe en qué momento. Yo tengo mucha fe, le entregué mi vida, la de mi familia, y Él hace su voluntad, lo mejor que es para mí. Después de congregarme, bueno, de asistir a mi grupo pequeño, un día recuerdo muy bien que Jane me decía, oye, tal sábado van a empezar los servicios, deberías de asistir, porque yo no asistía. Pero yo tenía una carga social de ser católica. Mi familia cuando se enteró me decían, ya no vas a querer estar con nosotros, ya te fuiste con ellos, y me empezaron a atacar y a criticar, ¿no? Y pues yo me sentía mal, ¿no? Porque dije, pero no estoy haciendo nada malo, al contrario, o sea, es algo bueno, me va a cambiar. Y Jane me decía, no te preocupes, ellos van a ver tus frutos, van a ver tus cambios y van a aceptarte. Y sí, efectivamente así fue. Cuando fue el primer sábado, cuando se iniciaron, yo llegué sola, me senté en la tercera fila y fue para mí como sentí un calor, fue para mí muy impactante, ¿no? Y desde ese momento sabía que Jesús caminaba conmigo y que Dios estaba de mi lado. Y hasta ahorita he tenido dificultades con mi familia en cuestión de, mi hermana perdió un bebé y yo sé que yo tuve palabras de aliento para ella, para decirle, fue su voluntad de Dios. Él es bondadoso y nos ama y jamás va a ser algo malo para nosotros, aunque nosotros como seres, como humanos, como carne, pensemos, pero ¿por qué no? Somos envidiosos y queremos que se haga nuestra voluntad y no la de Él. Y doy gracias que he tenido unas sabiduría y palabras de aliento en ese momento, porque yo se lo he pedido para con ella y que no se sintiera desolada. Y estoy muy contenta de ser parte de esta iglesia. Gracias por compartir. Y bueno, quisiera hablar un poquito del proceso. Susi, tú hablabas de que te cayó el 20, ¿no? que tú eras la que tenías que cambiar. Cuéntame un poquito de cómo fue el proceso después de que te cayó el 20. ¿Qué empezaste a hacer? ¿Qué cambios empezaste a ver? Y bueno, dentro de eso también, ¿qué consejos nos puedes dar a nosotros para que podamos hacer lo mismo? Pues bueno, yo traté de, igual en las prédicas uno aprende muchas cosas y yo empecé con mi esposo a no a ser sumisa, pero sí a tratar de obedecer, de lo que nos decían en la prédica, ¿no? Que teníamos que obedecer la palabra de Dios, tener que ser humildes como Él lo había sido. Entonces, siempre mi esposo me decía, llegaba de trabajar y me decía, es que mira, esto estaba mal puesto. Él es muy del orden, quiere mucho orden en la casa. Entonces yo llegaba pues también de trabajar y siempre peleábamos por esa situación, ¿no? Yo también llegaba cansada, fastidiada. Entonces yo trataba siempre andábamos peleando. Entonces cuando él empezó a ver que yo ya no era esa gruñona, que cuando él llegaba ahí, luego me decía, yo espero llegar y decir, escuchar cómo te fue en el trabajo, cómo estuviste,
y no reclamos, mira a tu hija, mira la casa, mira esto. O sea, yo dije, entonces ahí empecé a cambiar mi forma de ser, mi forma de dirigirme hacia él. Me di cuenta que también su esfuerzo que él hacía por mantener la casa, empecé como a balancear todo y dije, creo que ambos hemos hecho que esto crezca, ¿no? Que esto tenga fruto, que esto… Entonces, cuando yo empezaba a orar en casa, él se me quedaba viendo así como que, ¿qué le pasa, no? Y me decía, ¿qué haces? Y yo le decía, estoy orando. ¿Y cómo se hace? Y le dije, es platicar con Dios. Mi hija Sofi también le decía, platica con Dios, papá, eso es orar. Entonces, él nos escuchaba a mi hija y a mí y como que nada más se nos quedaba viendo. Después dijo, a ver, yo también quiero orar. Entonces, poco a poco él se fue acercando por Sofi, mi hija también ha hecho mucha labor ahí en cuanto a que mi esposo venga y mi suegra también. Empezábamos a orar. Un día que ya nos íbamos a venir a la iglesia, él siempre me decía, yo hago todo el quehacer en lo que tú te vas a la iglesia. Entonces un día bajo y ya estaba el quehacer hecho y él ya estaba cambiado y me dice, ¿ya nos vamos? Y le dije, ¿a dónde? Y me dice, pues a la iglesia. Y yo, pues sí, vamos. Ni yo me la creía en ese momento. Y ya cuando llegamos, él llegó así muy apático y decía, es que ¿por qué aplauden? Pues porque estamos celebrando a Dios, porque es la forma en que nosotros nos da gusto, alabamos. Le digo, a ver, ¿a ti no te da pena en una fiesta bailar? ¿A ti te da pena cantar tu canción favorita? No, pues entonces que no te da pena alabar a Dios también. Entonces poco a poco, sí fue duro porque a veces él me decía, no, es que la metafísica dice que… Y yo le decía, bueno, ¿no estás escuchando lo que dijo Bob? Bueno, sí. Entonces sí fue así como que un proceso un poquito duro. O sea, yo trataba de, no, mira, es que aquí en la Biblia dice esto, o es que mira, y me decía, bueno, ¿de qué se trató la prédica hoy? Cuando él no podía venir. Y yo decía, changos, ¿no? Luego ni yo le entiendo, pero trataba de discernir un poquito de lo que nos habían hablado aquí. Y si no, pues yo le echaba de mi cosecha, ¿no? La cosa es que él se animara y él quisiera también aprender y saber. Entonces, pues, más que nada, pues ahí fue como que fui un poquito tenaz y lo fui jalando y lo fui invitando y luego les decía, mira, va a venir un pastor nuevo y viene de otro país y me decía, pero es que luego hablan en inglés y yo ni entiendo, pero es Tania y ella traduce y con ella entiendes todo. Bueno, está bien. Y así poco a poco él hasta que ya de plano yo ya no le tuve que rogar, no le tuve que insistir. Y hasta cuando él no puede me dice, chin, este domingo no voy a poder ir, pero ahí me platicas de qué. Entonces le digo, pues bájalas de YouTube, ya están en YouTube, ya ahí la puedes escuchar. Pero pues sí, así ha sido el proceso, ha sido un poquito largo, un poquito duro, pero sé que ahí vamos. Ahí vamos y pues mi consejo que yo les doy en cuanto a mi caso, que mi esposo era inconverso, que no quería. Él decía, no, yo no quiero ser como, lo voy a decir, ¿no? Decía, los arrepentidos, ¿no? Decía, siempre están los borrachos, los drogadictos, los rateros, arrepentidos ahí, ¿no? Entonces ahora él dice, qué equivocado estaba, porque yo ni soy borracho, ni soy ratero, ni nada, dice, y ahí estoy y me siento contento, me siento feliz. Y pues me encanta conocer, venimos a nuestro grupo pequeño, venimos los dos y luego hasta el mes me sorprendo porque luego él me dice, tenemos un pequeño problema, un conflicto, bueno, no un conflicto, una chica que está enferma de nuestra familia, le acaban de diagnosticar un tumor. Yo me quedé congelada con la noticia y él me tomó de la mano y me dijo, vamos a orar por ella. Y yo así de…
órale, o sea, ni yo me animaba, ¿no? O sea, me cuesta trabajo a veces orar, no sé en qué forma, y el que tiene tan poquito dice unas oraciones tan reconfortantes y unas palabras de verdad, así que yo me sorprendo y digo, gracias Señor, esa es tu obra, ese eres tú, y pues vamos ahí en el camino. Qué increíble escuchar todo eso. Gracias a Dios. Y tú, Daisy, ¿qué consejos tienes para nosotros de lo que has aprendido? Pues yo creo que para mí lo que me ha funcionado en este proceso es no dejar mi grupo. Mi grupo pequeño me ha llenado mucho porque es el espacio que doy para conocer la palabra y asistir también a los servicios. Cuando a veces no puedo los domingos, pues los sábados, ¿no? O a veces ambos. Pero orar y dejar que Dios haga su voluntad sobre nuestras vidas. Ese sería mi consejo. Muy buenos consejos, muchas gracias. Un aplauso, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Pueden tomar su lugar. Siempre me encanta cuando pasan cosas así, podemos escuchar un poquito de las historias que nunca nos imaginamos, ¿no? Detrás de las caras sonrientes, todo el proceso y todo lo que Dios ha hecho y todos los milagros y la mano de Dios detrás de todo esto. Entonces, muchísimas gracias por compartir los 4 y pues mañana vamos a estar compartiendo más, entonces si pueden venir les animo para que puedan seguir escuchando. Y voy a terminar compartiendo algo rápido yo. Este proceso de hacia la perfección, eso es un proceso y es un camino largo y doloroso, pero también es muy bello y es increíble ver lo que Dios hace en nosotros. Y me encanta, como dije, no me encanta escuchar las historias y ser inspiradas. Y me encanta que este haya sido el tema con el que abrimos el año, ¿no? Y empezamos a ver, y creo que como iglesia estamos caminando hacia la perfección. Y Dios está obrando en nosotros de forma personal, pero también de forma como iglesia, llevándonos a una madurez más allá. Y es tan emocionante. Y esta semana estaba escuchando un sermón de Steve, no sé si se acuerdan de él, vino hace 2 años, se parece a mi papá, todos se parecen a mi papá. Después les cuento una historia chistosa acerca de eso. Y estaba hablando de algo muy similar a lo que estábamos hablando aquí y algo que sentí que es muy relevante. Y no se preocupen, voy a hablar rápido. Estaba hablando que hay algo que impide que podamos dar fruto. Y algo es la envidia. Y quería hablar acerca de esto porque creo que pasa mucho cuando escuchamos testimonios. Algo que impide que podamos caminar hacia la perfección. Algo que nos detiene, que nos paraliza. Y aún más allá, empieza a quitarnos y empieza a ir en la dirección opuesta. Todo lo que hemos alcanzado nos empieza a llevar hacia atrás, esta envidia. Y creo que cuando escuchamos historias como estas, nos puede pasar una de 2 cosas. Puede ser que escuchamos la historia de nuestros hermanos y nos entra un gozo y un amor y una emoción y nos inspiramos y decimos gracias a Dios por lo que hizo en sus vidas, gracias porque Él es bueno y poderoso y está obrando. Pero también puede pasar otra cosa, puede pasar del otro lado, puede empezar a moverse en el corazón este pensamiento de ¿por qué a ella sí y a mí no? Porque Dios sí la sanó a ella, pero a mí no. Porque a ellos sí restauró su matrimonio y el mío no.
porque su esposo sí encontró el Señor y el mío no, y todavía insiste que no quiere? ¿Por qué esto sí y yo no? Y empieza la envidia a moverse en nuestro corazón y puede tratarse de cualquier tema. ¿Por qué esta persona recibió el aumento en el trabajo y yo no? ¿Por qué esta persona que lleva menos tiempo en Zona Kids está dando lecciones y yo no? ¿Por qué esta persona puede cantar en la plataforma y yo no? ¿Por qué esto dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas? Y a todos nos pasa. Y en Proverbios 14:30 dice: el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. O una versión dice: es como un cáncer a los huesos. La envidia destruye. Y hay tantos versículos en la Biblia que hablan en contra de la envidia. Es uno de los 10 mandamientos que dio Dios, que le dio a Moisés, de no envidiar. Y es algo bien difícil, pero la envidia nos detiene, la envidia nos paraliza y no podemos seguir hacia la perfección hasta que quitemos esas raíces de envidia que nos detienen en ese lugar. Porque cuando estamos viendo a los demás, Dios no puede estar obrando en nosotros si estamos viendo a los demás. Estamos deteniendo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas con lo que Él tiene en tus manos, no las manos de alguien más. Y entonces quería mencionar esto como para terminar la serie, con algo así muy ligerito, ¿verdad? Porque creo que es algo que tenemos que poner atención y tenemos que darnos cuenta que es algo real, que es algo que enfrentamos. El ministerio en el que yo estoy es uno bien hermoso y bien precioso, pero es un lugar donde se da mucho eso. Y es algo que yo tengo que batallar todos los días. Y a través de esto creo que Dios me ha dado, pues ahí van mis consejos para ustedes. Dios me ha dado entendimiento un poco acerca de esto. Y ahí los va, son 3 cosas. Número 1, conoce tu identidad. Tú no importas, ahí va un coma, no importas por qué, no, sí importas. Tú no importas por lo que haces, tú no importas por cuánto ganas, tú no importas por lo que puedes dar, tú no importas por las circunstancias que te han pasado. Tú importas porque eres hijo, eres hija de Dios. Tu valor viene de eso. Todo lo que tú eres está fundado en eso. Dios te ama y Dios es bueno. Y tu identidad está encontrada ahí. Y no importa que cuando empiezan a llegar como las dudas, cuando empiezan a llegar como esos sentimientos de ay, ¿por qué yo sí, por qué no? Es mucho más fácil decirle que no a eso cuando estás fundado en: pero yo soy hija de Dios y confío que Él tiene lo mejor para mí, aun si yo no he visto la respuesta de lo que yo he estado pidiendo. Conoce de tu identidad. 2, admite que estás sintiendo envidia. A veces es como una palabra fea, entonces decimos, no, yo no. No es que, realmente no es algo que estoy sintiendo. Sí, pero no. Y hasta nosotros mismos, ¿no? Nos mentimos, entra la mentira y como que no. Pero si no lo admitimos, no podemos lidiar con ello. Entonces, aprende a identificar cuando estás sintiendo eso y decir, ok, sí, lo estoy sintiendo. Pero 3, somételo al Señor. Somételo al Señor. Dios, esa historia, ese testimonio que contó, no sé, Susi, me pegó porque yo quiero eso para mí y sentí envidia, pero yo no quiero sentir eso. Entonces te lo someto y te pido que tú cambies eso en mí. Yo quiero estar fundada en que yo soy hija de Dios y que tú estás obrando en mi vida y que tú vas a seguir obrando en mi vida y que tú tienes lo mejor para mí. Y cuando nos sometemos a eso, Dios empieza a obrar. Dios empieza a obrar. Vamos hacia la perfección. Vamos hacia la perfección y vamos bien. Pero si no aprendemos a lidiar con esas raíces de envidia, nos vamos a quedar detenidos ahí. Entonces, como iglesia, aprendamos
a regocijarnos con aquellos que se regocijan y a llorar con ellos que lloran y a no sentir envidia, sino unirnos como iglesia y animarnos, porque lo que Dios tiene para Equippers y lo que Dios tiene para ti apenas está empezando y vamos aún más hacia allá. Si se pueden poner de pie, vamos a orar. Dios, gracias. Gracias, 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 porque eres tan bueno, porque eres tan poderoso, porque tú estás obrando y porque podemos ver la mano, tu mano en nuestras vidas. Solo es suficiente mirar a nuestro alrededor, hablar con cualquiera de los que están aquí y escuchar lo que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Eres un Dios de milagros, eres un Dios que ha ganado la batalla, eres un Dios que pelea por nosotros, eres un Dios que está presente y cumple sus promesas y nos lleva de la mano de gloria en gloria, paso hacia adelante, que nos levanta cuando nos caemos, que nos abraza, que nos perdona, que nos impulsa, que nos llena de amor y misericordia. Gracias. Gracias por la vida de mis hermanos, gracias por Eric, por Diana, por Susi y por Daisy y por lo que has hecho en sus vidas. Gracias porque ellos se pueden parar y pueden decir: Dios es bueno y me está cambiando y me está transformando y hoy me encuentro en un mejor lugar de lo que me encontraba hace algunos años, hace algunos meses, y hoy puedo decir que Dios hizo esto en mí. Gracias porque eres tan bueno, Señor. Y ayúdanos a reconocer cuando hay envidia en nuestro corazón y someterlo a ti. Ayúdanos cada día más a transformar nuestra actitud y a renovar nuestra mente, a pensar como tú piensas. Te amamos, te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén.